Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto año de secundaria. Bienvenidos a Aprendo en Casa, área de comunicación, semana 25. El día de hoy y en esta semana vamos a trabajar la conciencia ambiental en el Perú. Hoy día vamos a planificar y vamos a redactar un artículo de opinión que promueva la conciencia ambiental en la población. En la actualidad, la contaminación ambiental se ha convertido en un problema complejo de resolver, estando de por medio las autoridades, pero también todas las personas. En ese sentido, revisarás las fichas que has logrado elaborar con la información de los textos leídos la semana pasada y deberás asumir una postura frente a la problemática de la contaminación ambiental. Asimismo, buscarás los argumentos que logren sostener y justificar tu opinión. Por lo tanto, nuestro propósito de aprendizaje el día de hoy es planificar y redactar un artículo de opinión que promueva la conciencia ambiental en la población. Recuerda, el tema de tu artículo de opinión está dirigido a que promuevas la conciencia ambiental en la población. No te olvides, todas tus evidencias deben de ser guardadas en tu portafolio, cuaderno o folder. La semana pasada, el día lunes, hemos leído el texto acerca de la bioética, el día martes, ¿verdad? Y una de las preguntas que estaban propuestas por la plataforma hablaba justamente de la organización de las ideas. Siendo un texto argumentativo, las ideas se organizan pues presentando primero una postura que viene a ser la tesis del autor, luego se presentan los argumentos y por último la conclusión. Compartimos contigo nuevamente el texto de la bioética resaltando las palabras claves y los aspectos importantes a tener en cuenta. Tanto el uso en este caso de los conectores y aquellas palabras claves que te van a ir indicando cómo es que desarrolla el pensamiento el autor. Vamos a escribir un artículo de opinión, por lo tanto, vamos a recordar lo que ya hemos ido viendo semanas anteriores. El artículo de opinión es un texto periodístico, generalmente breve, que muestra un comentario o posición debidamente argumentado sobre un tema que puede ser de actualidad o interés general para la comunidad. El autor de este tipo de artículos suele ser una persona reconocida por ser especialista en el tema o por su trayectoria. El artículo de opinión es de difusión masiva, se publican en medios impresos o virtuales. Tiene las siguientes características. Veamos qué características tiene el artículo de opinión. Como expresa una opinión personal, suele estar en primera persona. Los verbos en primera persona. Puede respaldarse con citas de otros autores, datos estadísticos. Entonces, en los argumentos puede utilizar citas textuales de otros autores, puede utilizar también datos estadísticos. Recordemos que si utilizamos citas textuales de otros autores debemos de colocarlos entre comillas. El lenguaje puede ser formal o informal, de acuerdo con el tono que le quiera dar el autor, pues el articulista goza de gran libertad expresiva. Hemos revisado entonces las tres características que tiene el artículo de opinión. Tenemos aquí otro ejemplo de artículo de opinión. Te sugerimos que lo leas y lo revises para ir complementando cómo es que se organizan las ideas en el artículo de opinión. Muy bien,
Entonces ahora vamos a planificar nuestro artículo de opinión. Vamos a responder 6 preguntas que son importantes. ¿Cuál será el tema del artículo de opinión? Ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué información conoces sobre el tema? Allí vas a colocar aquella información que tú ya conoces sobre el tema y aquella información que tú has investigado. Aparte de los textos que hemos leído el día lunes y el día martes, se te ha recomendado que tú investigues y busques mayor información. Entonces, todo ese cúmulo de información vas a ir colocando como respuesta para esta segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Por qué el tema que elegiste es de interés general? Pensemos un poquito y coloquemos allí nuestra respuesta. ¿Por qué será de interés general el tema que se ha elegido? Cuarta pregunta. ¿A quién estará dirigido tu artículo de opinión? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu artículo de opinión? ¿Será informar? Si es un artículo de opinión, ¿será informar? ¿O cuál será el propósito? Última pregunta. ¿Dónde buscaré información para elaborar mis argumentos? Ustedes ya tenían 2 lecturas que hicieron la semana pasada. Se supone que también a este aspecto ustedes deben de agregarle las páginas web en las que ustedes han buscado mayor información para sustentar su opinión. Muy bien, tenemos en la pantalla el esquema de un artículo de opinión, ¿verdad? La postura, los argumentos, en este caso 2 argumentos, y por último la conclusión. Tienes aquí un pequeño ejemplo de la estructura del artículo de opinión, cuál es la postura, los argumentos que no están desarrollados y la conclusión. Recordemos que la postura es la tesis, la opinión del autor. Los argumentos son las razones por las cuales opina de esa manera y a estas razones hay que agregarle las evidencias de su punto de vista, las evidencias de los argumentos. Y por último, la conclusión es la reiteración de la tesis mediante otras palabras. ¿Qué te voy a evaluar? Tenemos allí, mis estimados estudiantes, 7 criterios de evaluación. Es necesario que los revises. La adecuación de tu artículo de opinión al propósito comunicativo, al tipo de texto argumentativo y a las características del texto argumentativo. La elección del registro formal o informal de tu artículo de opinión. El orden de tus ideas de acuerdo al tema que se está tratando, la jerarquización de los subtemas y el desarrollo, pues, de tus argumentaciones para sustentar tu postura. Las relaciones lógicas entre las ideas, el uso de recursos ortográficos de puntuación. Debes de ser capaz de evaluar de manera permanente si tu artículo de opinión se ajusta a la situación comunicativa. Debes evaluar permanentemente si existen contradicciones, digresiones, el uso preciso de conectores y referentes, para asegurarte que hayan conexión, cohesión entre las ideas. Por último, determinar la eficacia de los recursos ortográficos, si han sido pertinentes, en este caso, el aspecto del vocabulario, los términos especializados y qué aspectos podrías mejorar en tu artículo de opinión. Muy bien, mis estimados estudiantes, ya tenemos la actividad para el día de hoy. Espero que lo puedan hacer muy bien. Entonces, vamos a hacer la parte de la planificación del artículo de opinión. Luego, vamos a presentar nuestra estructura. Y por último,
vamos a elaborar, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, nuestro borrador para el artículo de opinión. Te sugiero que uses colores para diferenciar dónde está la tesis, dónde están tus argumentos y cómo estás presentando la conclusión. Te deseo éxitos, entonces, manos a la obra.